Muy bien, pues bueno, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Estamos en precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 17, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y vamos a empezar con el versículo 18. Hechos, capítulo 17, en el versículo 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo, linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si es que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los habitantes, a todos con haberles levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Armando, ¿nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración? Es algo maravilloso que dice aquí Pablo en el Areópago. Señor, Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque tú tienes esta Biblia abierta para nosotros. Tienes esta Biblia abierta para pues todo aquel que te ande buscando, que te necesite en su corazón. Y te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de, en el caos que vivimos de esta ciudad tan conflictiva, tú cuidas que tengamos la oportunidad de venir a ocuparnos de tus cosas, Padre. Te damos también gracias y te pedimos por los amigos, compañeros que vienen en camino, o los que por alguna circunstancia no pudieron llegar. Lo que te pedimos, Padre, es que tú mantengas la inquietud, la fama y la
flama encendida en sus corazones de que se ocupen de tus cosas. Y si quieres también tráelos aquí, aunque sea tarde, para que escuchen la predicación que tú tienes preparada. Te pedimos que esta predicación sea muy útil también para nuestra vida, para compartirla a otras personas. Y te damos muchas gracias por la vida de Carlos, la vida de Karina, sus hijos y pues de todos los que estamos aquí. Te damos muchas gracias y te pedimos esto en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, Señor. Realmente sí tenemos un mundo de caos, un mundo de gran incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar mañana, un mundo de gran escepticismo porque nadie cree nada más que en sí mismos y ni aún eso, pero solamente el cristiano ofrece un mensaje de esperanza, una convicción y fortaleza que el mundo realmente se impresiona ver. No saben exactamente por qué, pero el cristiano tiene una verdadera convicción, una fuerza, una determinación, una meta, una visión hacia dónde va. No porque él sea el gran hombre, como me decía esta persona el día de hoy, dijo, no, Tom, no debemos de hacernos superhombres. No, no es ese superhombre, al contrario. Uno se hace pequeño precisamente para que el poder de Dios sea el que nos saque adelante y no nosotros, a nosotros mismos. Y la verdad es de que en estos días tenemos una filosofía muy dañina que ha empapado al mundo y es el hecho de que Dios no existe. Ya somos altamente inteligentes, hemos podido resolver tantos problemas ya de la ciencia y ahora ya inclusive estamos descubriendo planetas y lugares en el universo por todos lados porque tenemos muchos instrumentos para hacerlos. Ya no tenemos temor de los temblores o de los eclipses o diferentes cosas porque ya tenemos respuestas de la ciencia. Pero eso en lugar de hacernos sabios, nos hace necios, como dice Romanos. Pensando ser sabios, se hicieron necios. Y en estos días, pues una filosofía que impera en todos lados, porque es universal, es la evolución. ¿Sí? Realmente el hombre es un accidente, atrapado en un universo impersonal, en donde no sabe ni por qué está aquí, ni qué pasó, ni cómo vino. Y tú vas a todos los museos, inclusive con los niños, pues cuántas veces fuimos aquí, que está a unas cuantas cuadras del Universum, y todo habla de la evolución. Tú sabes que el hombre evolucionó, y te hablan del periodo no sé qué, del periodo no sé cuánto, que fue de millones de años, en donde el hombre, que era un mono, pues poco a poco fue irguiéndose en su manera de caminar y llegó a ser lo que tenemos hoy. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios va totalmente en contra de eso, porque la evolución no solamente es absurda, sino que tiene el propósito de que Dios esté muerto. Precisamente aquí en este libro, que se llama la Biblia, encontramos en el primer versículo de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y dice así, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Inclusive, no sé si el versículo que acabas tú de mencionar, por la fe, el versículo 2. Sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él habló y Él hizo. ¿Sí? Y el hombre no vino de una amiba que por ahí no sé de dónde habrá salido, sino que dice la Biblia que el hombre lo hizo Dios. Y lo hizo ya grande. ¿Sí? Él dice que tomó un poco de barro y formó al hombre, que se llamó Adán. Y tomando una costilla del hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para él, y trajo a Eva. ¿Sí?
Dios realmente creó. Es un Dios creador del universo, soberano, que se revela al hombre para que el hombre lo conozca. Sí hay un propósito para que el hombre esté en la tierra, y ese propósito es que el hombre conozca a Dios. Y Dios es el que busca al hombre, ¿eh? Porque es Dios el que se revela al hombre. Lo vemos en Juan 17:3, que es un versículo clave, es un versículo importante, en donde nos dice cuál es el objetivo del hombre aquí en la tierra. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y habiéndolo conocido, queremos darle su lugar. Dice la Biblia, glorificarlo. Mateo 5:16, Mateo 5:16, que dice así, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20, que dice así, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando ponemos a Dios en el centro, cuando finalmente contestamos bien el propósito del por qué estamos aquí, todo lo demás tiene sentido. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hago con mi salud? Todo tiene un sentido. ¿Qué hago aún con mi propia muerte? Y claro, al no tener eso, no hay sentido. No sé si te has fijado cómo hay perritos, desgraciadamente, en la ciudad que van caminando. Y los ves que van caminando con una prisa tremenda. No tienen ningún rumbo, no saben a dónde van, qué están haciendo, ni por qué van, no saben nada. Nomás están ahí, ¿verdad? Y realmente el hombre eso es lo que está haciendo. Ahí está. Pasa un día y pasa otro día y pasa otro día, engranado en juegos, entretenimiento, y un día ya no se levanta y se muere, ¿sí? Esa es la vida del hombre, que está perdido y no tiene significado. El hombre se perdió con Adán, porque con Adán entró el pecado. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron, se trastornó el universo y vino la caída y el hombre está perdido. Pero se reencuentra a sí mismo cuando viene Cristo, porque Cristo le da otra vez el ponerlo en el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces de repente el hombre, al tener a Cristo, dice, ahora entiendo por qué las cosas son como soy. El hombre con Cristo encuentra contentamiento. El hombre está contento. Filipenses 4:11, Filipenses 4:11, que dice así, no lo digo, habla el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra contentamiento sí está en el diccionario. Muchos no la encuentran, ¿no? Porque dicen, pues yo nunca he estado contento. No es así. Con Cristo sí hay contentamiento. Con Cristo sí hay felicidad, felicidad profunda, que más bien la llamaría yo gozo. Salmo 33:12, Salmo 33:12, que dice así, Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió
como heredad para sí. También hay paz. Salmos 144, 15. La paz sí existe y puede estar en tu corazón todo el tiempo si tú tienes precisamente al príncipe de paz. Salmos 144, 15, que dice así: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hay otro versículo en Juan que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es Juan 16, 33. Bueno, y todas estas cosas. También hay paz en nuestro corazón. Isaías 26, 3, que es el versículo que más bien quería yo citar, muy bonito también, de la paz que puede tener el creyente independientemente de lo que esté pasando afuera, porque el creyente no vive abajo de las circunstancias, sino por encima de las circunstancias. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y bueno, el cristiano es un más que vencedor. Así que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes a Cristo, qué fácil es la vida. Jesús lo dice: porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Sí? Estamos cargando una lápida ahí grandísima nosotros, ¿verdad? Y claro, es una vida terrible. Llega Cristo y dice: pues dámela, yo la puedo cargar mejor que tú. La agarramos, se la damos a Él y entonces Él la carga. Y así es realmente nuestra vida con Cristo. Pero necio es el hombre que le dice: no, gracias, yo la puedo cargar. Y ahí sigue, ¿verdad? Y claro, pues tiene puros problemas. En este pasaje específico que estamos hablando aquí en Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo está llegando a la gran ciudad de Atenas, el centro del conocimiento, de la filosofía, de la cultura, de la sabiduría humana. Corinto era la ciudad comercial, era el Nueva York, en donde todo se compra, todo se vende y no sé cuánto, la gran ciudad para llegar a Roma, en donde había grandes negocios que hacer. Pero Atenas seguía siendo la gran capital de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, en donde todo el mundo estaba filosofando y a eso se dedicaban. Y ahí llega Pablo, después de haber huido, como vimos la semana pasada, de Tesalónica y de Berea, en donde tuvo que huir porque ya lo estaban persiguiendo. Y se fue solo, porque sus dos compañeros, que eran Timoteo y Silas, se quedaron ahí en Berea. Y él llega, y ahí en el versículo anterior que vimos la semana pasada, Hechos 17, 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahí vemos a Pablo totalmente solo en Atenas, pero vamos a ver que es un hombre que no es una persona pasiva, una persona muy agresiva y tiene mucha energía para hacer muchas cosas. Y empezamos a ver el pasaje y dice la palabra de Dios en el versículo 16 que mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecía habla de furor, habla de enojo, habla de frustración, de cómo es posible que estén dedicando su vida a eso, ¿sí? Dedicados a la idolatría. Se escribe por ahí que en Atenas había más dioses que gente. En cada esquina una estatua de uno, una estatua de otro, y este es el dios de no sé qué, y aquel es el dios de la basura, y este es el dios de los perros, y este es el dios de toda clase de dioses. Realmente Pablo decía que
Tenían un onda? dios del Mo. Sí, era increíble, había Dios de todo, ¿no? Sí, pero irónicamente no es diferente el día de hoy. Nosotros tenemos nuestros dioses. Tengo mi coche, tengo mi dinero, tengo mi raqueta, o tengo mi casa, mis hijos, claro, mis hijos son mi ídolo, etcétera, ¿no? Y Dios dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, porque nos es daño para nosotros mismos el hacernos otros dioses. Pero eso es lo muy común de Dios, espérate, ya va a empezar la mañana, tengo que hacer esto, lo otro y cuánto. Necesito 10 minutos para acordarme que tú eres número uno. Tú me diste esta casa, tú me diste a mis hijos, tú me diste la salud, los dientes que tengo. Entonces, pues todo es tuyo, tú eres número uno. Y no quiero que haya otros dioses que te sustituyan, como en Atenas. Y bueno, ahí estaba Pablo realmente fúrico por todo esto, porque estaban realmente muy mal las cosas. Y dice el siguiente versículo, así que discutía en la sinagoga. Nos acordamos que cuando Pablo llegaba a una ciudad, no conocía a nadie, él iba a la sinagoga. Él era judío y lo iban a dejar hablar, y tenía muy buena saliva, y entonces de alguna manera él podía predicar, y predicaba de Cristo. Claro que lo invitaban una vez o dos y luego para afuera porque no querían esa clase de mensaje, pero ahí empezaba. Y ahí podía conocer a algunas gentes y de esa manera tratar de meterse con su predicación. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él se iba a la plaza y él empezaba pues a predicar por ahí con el que se dejara, ¿no? Y les hablaba de Cristo. Y muchas veces era en vano, porque, muy bien, muy bonito, ya me tengo que ir y adiós. Pero muchas veces sí había personas muy interesadas que venían a Cristo, ¿sí? Y entonces, pues, el impacto de su predicación era fuerte, porque, bueno, él era muy buen orador y tenía muy buenas bases, tenía todo el Antiguo Testamento y estaba predicando a Cristo, punto. Y el predicar a Cristo ciertamente trae impacto a la gente que está muy, muy lejos de Dios. El que tú estés cargando tu Biblia, el que tú hables de Cristo, sorprende, ¿eh? Ahí cuando estás jugando al dominó llego yo, y luego, ¿qué le pasa a este cuate ahí? ¿Qué onda ahí? ¿No? Pues sí, es que somos extraños. Dice la Biblia, somos extranjeros en esta tierra, ¿no? Estamos hablando del verdadero reino a donde nosotros pertenecemos. Y estamos diciendo a la gente que ponga atención, porque es lo único importante en esta vida, que no lo toman así por lo pronto, ¿sí? Bueno, Atenas era filosófico, era religioso. Religioso, pues te digo que había tantos dioses. Y Pablo empieza a hablar por todos lados. Dice el versículo 18 que algunos filósofos de los epicúreos eran las personas que creían que lo único importante en la tierra era tener placer y tratar de quitarte el dolor. Y esa era la motivación de sus vidas. Vamos a pasarla suave el día de hoy. Mañana, quién sabe, pero hoy le entramos ahí a las chavas, ahí a la cantina, o no sé dónde se metían, ¿verdad? Y a eso se dedicaban los epicúreos. Y los estoicos eran al revés. Y tenían una indiferencia total al placer y al dolor, porque no eran realmente importantes, sino a la superación personal por sí mismos, ¿no? Yo soy muy bueno y yo trazo mi propio camino, soy el arquitecto de mi propio destino, y eso se dedicaban los señores. Y esos eran dos grupos importantes filosóficos allá en Atenas y en el mundo, y el día de hoy realmente también es igual. Y estas personas sí estaban un poco impactadas con la predicación de Pablo. Dice aquí el versículo, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Cómo? No me acuerdo la palabra, la puse aquí, pero creo que la puse mal. ¿Un merolico? Merolico. El que habla mucho, pero realmente no tiene sentido, no sabes qué está diciendo, pero no deja de hablar, no puedes ni parar.
¿Qué es la palabra palabrero, no? Entonces él habla mucho, pero no entendemos muy bien de lo que habla. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Llegó al punto, Toño, que ellos creían que él estaba predicando una nueva diosa que se llamaba resurrección. Realmente estaba todo confundido, ¿no? Pero bueno, hablaba bien y dijo, oye, pues que nos entretenga. Ahorita vamos a ver por qué. Tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era el lugar importante en Atenas, donde se juntaban todos los grandes filósofos todos los días, no tenían nada que hacer, y se ponían a discutir de filosofía y no sé qué y no sé cuánto, y embriagarse en cosas mentales, de cómo su mente era lo máximo, y discutían uno con otro, ¿no? Y era una especie de corte también, en donde se juzgaba, se calificaba a nuevas ideas que pudieran venir. Y llega este palabrero nuevo, que quién sabe qué está hablando, habla bonito, pues que hoy nos hable, ¿no? Y entonces lo pusieron allí y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y bueno, tú sabes que Pablo era muy tímido y cuando le pedían que hablara, pues ya no le quitaban el micrófono, ¿no? Y entonces digo, claro, vas a ver que ahorita empiezo yo, ¿no? El versículo 21 es muy importante porque así a esto se dedicaba Atenas. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, ¿sí? Entonces viene Pablo con algo nuevo, pues a ver qué es lo que nos va a decir, ¿sí? Y este discurso que tiene Pablo realmente es muy bonito, muy apropiado, y les va a dar un mensaje maravilloso, que el tema del mensaje realmente es cómo conocer al Dios no conocido. Todos tenemos dioses. Mi casa, mi coche, mi mujer, mis hijos, mis títulos, mi trabajo, 1000 cosas el día de hoy. Pero son dioses falsos. Inclusive, porque soy religioso, pues también le meto un poquito de religión. Y entonces pues ahí hago alguna oración o no sé qué, y hago un poquito, porque también hay que ser religioso. Pero son dioses falsos. Y Pablo quiere que nosotros conozcamos al Dios no conocido. El día de hoy, siglo XXI, con todos los juguetes que hemos nosotros inventado y cosas que ya porque son maravillosas, todavía no conocemos lo más importante, al Dios verdadero. Y Pablo, pues que es muy buen orador y que no necesita apuntar nada ni llevar apuntes para hablar, inmediatamente agarra el tema. Señores, les voy a hablar del Dios verdadero. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones hermanos, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Bueno, eran tan religiosos los atenienses que dijeron, oye, ¿y si nos falta uno? No, tenemos que hacer algo. Imagínate que un Dios no le pongamos ahí su estatuita. Pues vamos a ponerle uno y le ponemos al que sea ya, ¿no? Al Dios no conocido. Y vamos a ver que Pablo realmente divide su plática, su predicación, su mensaje de una manera muy bonita. Nos va a decir 3 cosas. 1, Dios es. Es lo primero que va a decir. Tiene muchas imágenes, pero como tú, siendo creado por Dios, pones una imagen que es tu Dios.
No, es absurdo, ¿no? Que algo que tú haces, tú mismo te le hincas y le dices, tú eres mi Dios, ¿sí? Ese no es Dios. Les voy a decir quién es Dios. Entonces, número 1, que son estos versículos 22 y 23, él va a hablar de que Dios es. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Y realmente es el mensaje de hoy. Nosotros los cristianos vamos por todos lados anunciando de que Dios sí existe, de que nos va a pedir cuenta, de que tenemos poco tiempo en la tierra. Dice la Biblia, aún en los más saludables son 80 años. Y dice el salmista, enséñame a traer a mi corazón sabiduría en esos días. Son muy cortos. Y lo que Dios quiere es que nosotros realmente conozcamos y estemos en gran comunión con Dios, que es exactamente lo que no tenemos con Dios. La Biblia no debate la existencia de Dios por ninguna. Nomás la toma por hecho. Así es. Es absurdo debatir algo que es totalmente claro. ¿Sí? He estado en estos días yendo mucho con el doctor para ciertas cosas que van a hacer con mi pobre cuerpo, y entonces me ha realmente sorprendido, como si ya no lo supiera, la maravilla que es el cuerpo humano, ¿no? Y cómo yo agarro este dedo y lo muevo, y hay un cable que va a la columna, y en la columna entra en cierto lugar con ciertas cosas, tiene un colchoncito porque la columna tiene amortiguadores para que tú puedas moverte y no sé qué. Bueno, un diseño que tú dices, bueno, ¿y quién inventó eso? La verdad está espectacular, una verdadera maravilla. Y ese es el cuerpo humano, porque si volteamos a lo macro, pues imagínate el universo. Y luego si volteamos a lo micro y ves, tengo un gatito que anda siempre detrás de mí y las cosas que hace. Y le digo, ¿quién le habrá enseñado al gato todas estas cosas? Maravilloso, ¿no? Y luego decimos que Dios no existe. Hebreos 11:6, que no has llegado todavía a él, pero ahí está Hebreos 11:6, que es el siguiente versículo que vas a memorizar en Hebreos 11:6, que dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios no podemos comprobar su existencia en el laboratorio. No podemos comprobar la existencia de Dios con ecuaciones matemáticas. Pero sí podemos comprobar la existencia de Dios con el método de causa y efecto. Yo tengo una causa del por qué estoy aquí. Hay algo atrás que me trajo. ¿Sí? Y te vas para atrás y te vas para atrás, y es donde entra la maravillosa teoría de la evolución. No, salió nomás así, y luego se hizo grande, y luego de repente tuvo dientes, y luego, no sé qué, y ya vimos, qué absurdo, ¿no? Como esta persona que está náufrago, llega a una isla, ¿no? Y en esa isla pues no hay nada, no hay nadie más que puros árboles, y él empieza a caminar y de repente ve un piano. Toca precioso el piano. Y dice, claro, mira, lo que pasa es que después de 2 o 3 o 50 millones de años, el agua y el polvo y 2 árboles que se cayeron, y finalmente tenemos un piano. Y eso es lo que dice la teoría de la evolución. Y te ríes porque dices, no puede ser, es absurdo. Pero el hombre necesita decir que Dios no existe. Cuando Dios, ahorita vamos a ver por qué, pero es muy importante para el hombre que Dios no exista. Juan 1:18, que dice,
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 20, 29, que dice, Juan 20, 29, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Dónde estabas leyendo? A 20:29, perdón, 21:29. 20:29, ok. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Realmente este método de causa y efecto nos hace irnos para atrás y para atrás y para atrás y llegar a la realidad de el Creador. Salmos 19:1. Salmos 19:1. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Te vas a Cuernavaca, porque aquí no se puede, y levantas la vista al cielo y ves todas esas estrellas, ¿eh? Y dices, ¿cuántas estrellas habrá? Déjame contarlas, ¿no? Y pues son tantas estrellas como granos de arena en el mar, ¿no? Millones de millones. ¿De qué tamaño es el universo? Cuando estamos hablando de estrellas que están a 100 billones de años luz. No hay suficientes ceros en el universo para contar eso, ¿no? Y eso es nada en la obra de Dios, ¿sí? Romanos 1:19, que dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es más, ¿de dónde sacamos nosotros en el idioma español la palabra Dios? Si Dios no existe. No, pues es que de alguna manera esa palabra nos habla de algo, ¿no? Inclusive el ateo te dice, Dios no existe. ¿De dónde sacas esa palabra? ¿No? Porque si eres ateo, pues ni esa palabra tendrías. No es así. Y Dios nos muestra su existencia en lo exterior, con todo lo que Él ha hecho, que es su firma. Eso no es Dios, es su firma. Y el interior, que es Romanos 1:19, porque en el interior del hombre está una cosa que se llama la conciencia. Y mira que los doctores la han buscado, pero saben que existe, porque todos los días está actuando en el comportamiento del hombre. Y ahí está. Y Dios la pone ahí. El hombre sabe que Dios existe. No hay que comprobarlo. Inclusive en Eclesiastés 3:10 dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Ya saben, no hay por qué no tener que hacerlo, comprobarlo, ¿sí? Sino que sencillamente es una evidencia lógica de un diseñador, de un planeador, de un programador que hizo todas estas cosas y además las hizo increíblemente como el hombre jamás podría haberlo hecho. El hombre lo ha intentado ahora con las computadoras y toda, se quiere acercar un poco al cerebro. El cerebro es una máquina espectacular. El simple hecho que yo me pueda comunicar contigo y pasar ideas y cuánto a través de una cosa que tengo cerebro, es todo un milagro de Dios, ¿sí? Pero el hombre no lo ve así. Entonces nos preguntamos por qué hay ateos. Si Dios es, punto. Y eso lo encontramos en Salmos 14:1. Ahí está la respuesta. Salmos 14:1, que dice así, Salmos 14:1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? A veces cuando estoy hablando con un ateo, le digo, oye, la Biblia habla de ti. Mira, aquí está. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero luego te pone la respuesta de por qué. Mira,
se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Al hombre no le conviene que haya Dios, porque entonces tiene que dar cuenta de lo que hace y de su comportamiento, y el hombre no quiere eso, ¿sí? Es mejor tener la teoría de la evolución, que ni siquiera es teoría, porque la teoría se observa, se repite, se comprueba, mucho menos para nada. Pero fíjate que lo toman por hecho, ¿eh? Veo yo un universo, y ahí te dicen que el hombre tiene 25 millones de años y no sé qué, y la cadena, el eslabón perdido ya lo encontraron, pero todavía no, porque está medio enterrado. Y no, esto no puede ser. Pero eso es lo que el hombre cree y te lo dice. Ahí hay científicos que te llevan por todo el tour del museo, y te lo explican con tanta seguridad. Yo digo, ¿de dónde tiene esa seguridad? Los fósiles comprueban todo lo contrario. Es absurdo lo que me estás diciendo. Pero es muy importante que Dios no exista por una palabra que se llama pecado. Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre tiene un problema que se llama pecado. ¿Tú te acuerdas cuando Adán estuvo en el huerto del Edén y bajo el consejo de su mujer comió del árbol que no debía haber comido? Y dice que Dios se apareció en el huerto y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Porque Adán se escondió. Y le dijo, se escondió de Dios porque había pecado, ¿sí? El hombre se esconde de Dios porque ha pecado. Y de alguna manera pues lo hace como el sol, ¿verdad? No está el sol, no está el sol, no está el sol, porque no lo veo, ¿no? Pero tarde o temprano las cosas serán diferentes. Dios es, y entre más pronto lo reconozcamos, lo adoremos y lo veamos como el Dios que es, las cosas van a cambiar. Si yo voy con el Creador, oye, pues la llevo de ganas, ¿no? Si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Dice el versículo, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Pablo aquí en su disertación ante los atenienses, que son gente muy intelectual, muy sabios, entonces tienes que decirles las cosas con mucha profundidad, y dice que Dios existe. La segunda cosa que dice Pablo en su mensaje es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Una estatua? ¿O el sol? ¿O la luna? ¿O qué? Y eso está en los siguientes versículos, en donde lo desglosa en 4 o 5 puntos. ¿Quién es Dios? Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, en ese punto podemos poner inciso A, el Creador. Él creó todas las cosas, Él hizo las estrellas, Él hizo las hormigas, Él hizo
el diseño de tus ojos para que entrara y el enfoque fuera tal y no sé cuánto y no sé qué. Todas las cosas las hizo Dios. Todo lo que hay en el universo lo hizo Dios. Y no fue una evolución que por accidente fue. Y la mejor manera de probar eso es la segunda ley de termodinámica, que se llama entropía, ¿no? Algo empieza y se va acabando, hasta que se apague. El universo se va a apagar, o sea, falta mucho, pero se va a apagar, ¿no? Contrario a la evolución empezó de chiquito a grande, fue todo lo contrario, y no saben conciliar eso, mejor no te lo dicen. Entonces, ¿para qué nos metemos en ese lío? Tú de todas maneras, Armando, tú ni sabes nada, tú nomás te voy a dar el tour, cuesta 20 pesos, y calladito, yo te enseño ya, ¿sí? Pero sí es absurdo, inclusive hay un instituto creacionista de grandes científicos que fácilmente con la ciencia y la Biblia te dicen que la evolución es un cuento chino, o mexicano, o alemán, bueno, es un cuento, punto, ¿sí? Así es una verdadera vergüenza. Dios creó realmente el universo. Salmos 146, 5 y 6. Salmos 146, 5 y 6. Salmos 146, 5 y 6, que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Isaías 45, 18, Isaías 45, 18, que dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo soy Jehová, y no hay otro, dice el versículo. Jeremías 10:12. Bueno, hay muchísimos versículos que atestiguan de que Él es el creador de este maravilloso universo que solamente Él pudo haber planeado, diseñado y construido. Jeremías 10:12, que dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Pero también en el Nuevo Testamento, Efesios 3:9, porque no nomás en el Antiguo Testamento está esa realidad de que Él es el creador, y de aclarar a todos los cual sea la dispersación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses 1:16, con lo que lo acabas tú de leer hoy, Karina. Colosenses 1:16, que dice: porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Pues el mundo rechaza todo eso, y la verdad es que sus argumentos y sus diferentes disertaciones no tienen ningún sentido, ¿no? El mundo realmente está, como decimos en México,
zafado, ¿no? Pero bueno. Bueno, otra cosa que dice Pablo, no solamente Dios es el creador, Dios también es el dueño. Y lo dice en los siguientes versículos, aquí en nuestro pasaje, en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño. Él realmente posee todas las cosas. Él tiene el título de la propiedad de todo el universo. Génesis 14:9. Génesis 14:9, que dice, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam. Espérame tantito, 4 reyes, pero no es el versículo que yo quería. Mejor vamos a ver otro. Salmos 24:1, perdón, yo creo que lo tomé mal. Salmos 24:1. Salmos 24:1, ¿qué dice? Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 103:19. Salmos 103:19, que dice, Salmos 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El mismo Nabucodonosor, ahí cuando estaba con Daniel en el capítulo 4 de Daniel, él también reconoce que Dios es el dueño de todo, aunque era el gran rey Nabucodonosor. Daniel 4:34. Daniel 4:34. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempieterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí? Pues es verdad, realmente Dios es dueño de todo. Y entonces aquí Pablo también dice en el capítulo 17, en este mismo versículo, que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Si Él es el dueño del universo, pues ¿cómo va a habitar en templos de manos humanas? Que muchas veces pensamos que es ahí donde está Dios, pero no, Dios está realmente en todos lados. Primera de Reyes 8:27, Primera de Reyes 8:27, que dice, hablando el rey Salomón, 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. ¿Sí? Pues él había hecho un gran templo para alabar a Dios, y él dice, ay, pues aquí, si los cielos de los cielos no te pueden contener, pues mucho menos esta pequeña casita que yo he hecho. Salmos 139, Salmos 139, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sí? Él es el dueño de todo, les dice Pablo a los atenienses en este pasaje. Pero número 3, inciso C, de quién es Dios. Dios es el dador de las cosas, no necesita de nadie, sino que los hombres necesitan de él. Versículo 27 de Hechos 17. De Hechos 17 dice, no habita en templos hechos por manos humanas. 24, 25, ni es honrado por hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿sí? Él es el que nos da realmente todas las cosas. Job 22, 2 y 3. Job 22, 2 y 3, que dice, Job 22, 2 y 3, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que te hagas perfecto, de que tú hagas perfectos tus caminos? No, Dios no recibe ninguna ganancia porque tú hagas esto o tú hagas aquello. Él es el que te da a ti todo, e inclusive te da la vida misma. Salmos 104, 14 y 15. Salmos 104, 14 y 15, que dice Salmos 104, 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, ¿sí? Todas esas cosas nos las da Dios. Santiago 1:17, y estoy pasando muchos versículos porque este es un punto importante. ¿Quién es Dios? Él es Dios. ¿Por qué dice eso? Pues está por todos lados en la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Dónde estabas? Es Santiago 1:17. A lo mejor me estoy yendo muy rápido y con la taquigrafía de ustedes pues no alcanza, ¿no? Bueno, pues Dios no solamente es el creador, no solamente es el dueño, no solamente es el dador, Él también, hay una cosa muy importante, Él se revela al hombre. Dios quiere que el hombre lo conozca, y es Dios el que busca al hombre. Es muy importante eso, porque diríamos, oye, pues ¿dónde está Dios y cómo lo encuentro? No tienes que encontrarlo, Él te está buscando a ti. Y son los siguientes versículos, para que busquen a Dios y de alguna manera, versículo 27, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas lo han dicho, ¿sí? Él hace que
realmente lo lleguemos a conocer, porque tenemos una conciencia que atestigua de la realidad de Dios. ¿Sí? Por eso los ateos no existen, ¿no? Porque su conciencia les dice que sí hay. A lo mejor te dicen a ti que no, porque les gusta ser fanfarrones, pero no es así, no es así para nada. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice lo siguiente. Jeremías 29:13. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Las personas que dicen que no encuentran a Dios, digo, qué raro, pues si Dios está buscando, pues nomás pues llámalo, ahí está fácil, porque Dios busca al hombre y quiere que se arrepienta, pero es el hombre el que no quiere saber nada de Dios. Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18? Este es el problema de todo hombre aquí en la tierra. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el problema. El hombre no quiere. ¿Tú sabes a cuántas personas nos tenemos en diciembre? Una plática especial del verdadero significado de la Navidad. Y siempre invitamos mucha gente. Y me dicen, oye, ¿y qué vas a hacer? Va a llegar toda esa gente, ¿dónde la vas a poner? Digo, no te apures, la mayoría no va a venir. No les interesa. No hay tequila, no hay no van a venir. Y voy a hablar de Dios, no, ¿qué van a venir? Y es verdad, ¿sí? Debería estar lleno aquí, pero es que al hombre no le interesa. Así es esto, ¿sí? Bueno, Pablo inclusive, como es un gran orador, usa sus propios profetas, sus propios poetas, aquí en este pasaje que les está diciendo a los atenienses, y les dice, porque en él vivimos, versículo 28, y nos movemos y somos como algunos de vosotros, como algunos de vuestros propios profetas, también ha dicho, porque linaje suyo somos. Está citando a una poeta que se llama Aratus, que ellos conocían muy bien. Entonces, pues, la verdad, no hay excusa para que el hombre no se dedicara a tener a Dios como número uno, pero es absurdo porque no lo hace. Somos unos tontos, somos unos necios, tenemos nuestro entendimiento enfermo, ¿sí? Así es. Bueno, y número 3, lo último, habla de Dios es, habla de quién es Él, y lo tercero habla de lo que Dios ha dicho, porque Dios habla, es muy fácil, Dios habla y lo podemos escuchar si tan solo ponemos atención, y lo dice en el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿Sabes cómo habló Dios? Con la resurrección de Cristo. ¿Cuántas personas han resucitado? Nadie, ni Houdini. Él dijo que iba a resucitar, pero no, o no lo encontraron cuando resucitó, yo creo, porque para nada, ¿sí? Solamente Cristo resucitó para decirnos que hay un mensaje muy importante, que Él vino para que nosotros pusiéramos atención a Dios, que hay un plan de los siglos, que sí hay el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y dónde vamos. Y tenemos que averiguarlo, y es muy sencillo averiguarlo si tú quieres.
pero la mayoría no queremos. Víctor, tú tienes la consigna en estos días de por favor levantar una encuesta a nivel nacional con una pregunta. ¿Has abierto tú alguna vez en tu vida la Biblia? Te vas a sorprender de la respuesta. No estoy leyendo, no. Nada más abrirla. Increíble. No leemos lo que dice Dios. No escuchamos lo que está diciendo Dios. Y claro, nos va muy mal. El versículo clave de toda la Biblia, del por qué el mundo está así, está en Mateo 22, 29. Jesús les dijo, ¿qué dice? Erráis, ignorando las Escrituras. ¿Ah? El libro más vendido de la tierra. No lo ponen ya en el número 1, porque sería absurdo ponerlo todas las semanas, todos los años. Más traducido a todas lenguas y dialectos, más barato, está accesible por todos lados. Hay 50 versiones aquí mismo en el internet, y en alemán, y en esto y lo otro, y cuánto. Pero nadie le pone atención. Erráis, ignorando las Escrituras, y por eso nos va muy mal, porque no escuchamos. Y como Dios habla muy bajito, menos. Tengo muchas cosas, muchos ruidos, tengo que correr y cuánto. Nunca escucho a Dios. Dios habla bien bajito para que tú realmente le pongas atención. Bueno, ¿qué pasó de todo esto? Pues toda Atenas se convirtió a Cristo. Y todos decían, sí, vamos a seguir aquí. No es cierto, ¿verdad? Pura nada. ¿Qué pasó? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Cuántas veces fue Pablo a Atenas? Nunca más. Porque Pablo dijo, pues Jesús dijo, sal de esa ciudad y límpiate el polvo de tus zapatos. Si no escuchan, pues que Dios los bendiga. Gente muy, muy intelectual, o sea, los grandes. Todos los de Harvard estaban ahí. Olvídate. Pero los sabios se hacen necios, ¿eh? Y Pablo nunca más regresaría a Atenas. Más, dice aquí, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. ¿Qué más quieres? Un tocayo tuyo. Dionisio, el areopagista. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, porque siempre hay personas que sí escuchan. Es un pequeño grupo, porque el cristianismo siempre será un pequeño grupo, pero sí hay personas. Y yo le doy gracias a Dios de que dentro de ese pequeño grupo, pues estamos nosotros. Y si el mundo loco quiere irse por otro lado, pues que ahí nos vemos, adiós, ¿no? Yo sí quiero seguir a Cristo. Quiero terminar con un versículo que está en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, que ya muchos conocemos y que es muy, muy bonito. Es 24, es el 15, Karinita, que dice, yo y mi casa. ¿24 qué? Dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Tú haces lo que tú quieras, yo y mi casa seguiremos a Dios. Ahí nos vemos, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Siempre lo pierdo, Carita. ¿Cuál es? 15. Es 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sigue los ídolos que quieras, cómprate 2 computadoras que salen con, puedes cambiar las fotos y no sé qué, y puedes comprarte, ahora viene el coche un poquito mejor y no sé qué, el Cadillac que ahora se maneja solo, y padrísimo todo eso. Si eso es lo que tú quieres, yo y mi casa seguiremos a Dios. Le doy gracias a Dios que Carlos este fin de semana estuvo en un campamento cristiano, en donde pues él quiere participar y quiere ser líder y quiere ayudar y quiere ahí en la escuela donde está. Y yo digo, Dios, eso es lo que quiero para mis hijos, eso es lo que quiero para mi casa, ¿no? Qué bonito.
Señor, te damos muchas gracias por darnos este privilegio poderoso de tener una Biblia que leemos, una Biblia que realmente queremos entender mejor día tras día, aprenderla, memorizarla, guardarla en nuestro corazón y seguirla practicando sus dichos en nuestra vida diaria. Y enseñarle al mundo que hay una manera preciosa de vivir, que es Cristo, el único camino. Que vayamos y les digamos porque pues no saben que sí hay una vida abundante y una vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.